Viernes 6 de marzo, estas las noticias a las 6. Donald Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Su lugar lo ocupará el senador republicano Markwayne Mullin. La presidenta Claudia Sheinbaum envía una nota diplomática a Estados Unidos para que se informe sobre la muerte de un mexicano bajo custodia de ICE. La delincuencia en la Ciudad de México a la baja. En lo que va de la administración de la jefa de gobierno Clara Brugada se han detenido a más de 9,000 delincuentes de alto impacto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recomendaciones por irregularidades de las autoridades de Jalisco en las investigaciones del rancho Izaguirre, lugar que era ocupado por el cártel Jalisco Nueva Generación como centro de adiestramiento. Se cumplen 7 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Más de 100 localidades han sido bombardeadas. La presidenta Claudia Sheinbaum rifará su boleto para la inauguración del Mundial. Explicó que se dará mediante un concurso de dominadas entre mujeres de 16 a 25 años. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por cerrar con nosotros la semana, siempre bien informados. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, buenos días. Viernes 6 de marzo, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo andan en radio? Buenos días, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Siempre las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Les recordamos que es viernes de pregunta del día, pregunta semanal, y es que ya sabemos, este domingo es el Día Internacional de las Mujeres, 8M, una jornada de memoria, lucha y sobre todo reivindicación en todo el mundo, no solo en México. Hay mujeres que a lo largo de la historia y de nuestra vida pues nos han dejado palabras que inspiran, cuestionan e invitan a seguir accionando para abrir camino a las nuevas generaciones. ¿Qué mujer ha marcado su vida o le inspira a seguir adelante? Aquí sus respuestas al final de este espacio. También en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales y nos puedes seguir directamente en la transmisión en vivo en Facebook y YouTube. En Estados Unidos se terminó quizá con una era en la que el presidente de Estados Unidos tenía una política migratoria que ejecutaba precisamente la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Ella va a ser reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin. Y es que mire, Donald Trump nombró a Kristi Noem enviada especial del llamado Escudo de las Américas. Se trata de una iniciativa de seguridad para América Latina que va a ser anunciada este sábado allá en Florida. Y es que miren, la destitución de Kristi Noem se da tras una fuerte presión contra su gestión porque ella encabezó esta tarea de perseguir a las personas en Estados Unidos que precisamente se encontraban en ese país trabajando únicamente eso. A través del ICE, el Servicio de Inmigración Aduanas, provocó más de 30 asesinatos durante las crudas redadas en la Unión Americana, según el diario The New York Times. También implementó el funcionamiento de Alligator Alcatraz, un centro de detención rápida para personas migrantes. Kristi Noem también firmó en El Salvador un acuerdo para enviar a una cárcel de máxima seguridad salvadoreña a personas migrantes. Esta semana, durante su comparecencia ante el Congreso estadounidense, fue duramente cuestionada por legisladoras demócratas, entre otras cosas por llamar terroristas internos a los estadounidenses. Alex Preti y Rennie Good, asesinados, como usted recuerda, por agentes de migración en enero cuando protestaban contra redadas de ICE. ¿Qué sugieres que les diga a mis compatriotas? ¿Que lleven siempre el pasaporte encima? Les diría a sus ciudadanos que estén agradecidos de vivir en este país donde el presidente Trump hace cumplir la ley. ¿Quién va a sustituir a Kristi Noem y cuál la política migratoria en los Estados Unidos? Pues ya está. ¿Quién será su sucesor? Markwayne Mullin, de acuerdo con el propio Trump, muy cercano a su postura ideológica, perseguir, criminalizar a las personas migrantes.
Estoy aquí para hacer cumplir las políticas que aprobó el Congreso y ahora mismo formo parte de él. Mi enfoque es mantener la seguridad nacional. Seguiremos muy de cerca la pista a este hombre encargado de la política migratoria en los Estados Unidos. Hasta ahora, senador republicano por Oklahoma, ha llegado al extremo de proponer que los bebés también sean deportados cuando son hijos e hijas de personas migrantes. Y es que miren, en las últimas semanas, Miolen ha promovido discursos antivacunas, discursos a favor de la agresión contra Irán y, por supuesto, también contra la presencia de personas migrantes en Estados Unidos. ¿A dónde crees que van todos estos migrantes? Esa es la razón por la que estamos viendo un aumento en todas las ciudades del crimen organizado. Y esa es la razón por la que todo el país es una frontera. Y siguiendo en este contexto, mire, nuestro país endureció ya la solicitud de información sobre un ciudadano mexicano que falleció bajo la custodia de ICE. Ahora, no es el primer caso y esta nota diplomática fue más fuerte porque hay que proteger la vida siempre de nuestros compatriotas. Y es que el lunes la Cancillería mexicana reportó el deceso en el Centro de Procesamiento de Adelanto en California. Desde octubre de 2025 a la fecha ya son una decena de connacionales que han muerto ahí en custodia de ICE. Bueno, vámonos con otros asuntos también que tienen que ver con la relación bilateral México-Estados Unidos. Paso importante porque se adelanta ya la revisión del TEMEC. Viene la primera ronda de negociaciones. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informaron que estas serán de la semana del 16 de marzo y a partir de ahí a revisar el TLC primero, ahora el TEMEC, la sede de estas pláticas, de estas conversaciones, México-Estados Unidos, la ciudad de Washington. Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. Bueno, vámonos con otros asuntos que tienen que ver con la agenda nacional. Miren, la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó ya en comisiones el análisis de la reforma electoral. Estaremos trabajando a lo largo de este fin de semana para integrar todos los elementos que tenemos formales e institucionales, pues para iniciar la siguiente semana la discusión de manera muy puntual. Y es que a 24 horas de que la propuesta llegó a la Cámara Baja, el partido Morena reiteró su respaldo a la iniciativa. Hasta este momento solo esos votos son seguros. Pero eso no quiere decir que vaya a desmayar y que vaya a bajar las manos para no convencer a mis compañeros aliados del PT y del Verde e insistir con los otros grupos parlamentarios de que la reforma que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum es benéfica para la democracia de México. En tanto, el Partido del Trabajo, el PT, adelantó así su postura. Y ahora que llegó y hemos dicho con toda franqueza que no la vamos a acompañar por la ruta que trae que rompe con el sistema político mexicano de la representación política que se generó en la reforma del 77 y se consolidó en el 96. No hemos votado una sola en contra, hasta esta que es un tema de retroceso democrático. ¿Y qué pasa con la oposición? Bueno, pues hizo un llamado a la pluralidad. Lo que se debería de hacer en esta Cámara es tomar la consideración de todas las expresiones políticas, del PAN, del PRI, del Partido Verde, del PT y cómo no, también del oficialismo, también de Morena. Sentarnos verdaderamente, revisar las propuestas de cada uno y hacer algo que incluya a todos. Vamos a votar en contra de esta reforma si es que no se incluye a todas las propuestas de todas las expresiones políticas. ¿Qué dicen los priistas Dulce María Sauri Riancho y Beatriz Paredes Rangel? Expresidentas en la Cámara de Diputados participaron en un conversatorio sobre mujeres, también consideraron que es necesario construir acuerdos en el tema. Hay posibilidades de discrepar, pero la base que le ha dado sostén a las reformas constitucionales ha sido en que van todas las fuerzas políticas conjuntamente apoyando esa reforma constitucional. Yo espero, con sinceridad, que no vaya a ser esta una lamentable excepción.
Y mire, Movimiento Ciudadano, en tanto, presentó una iniciativa también de reforma electoral alternativa a la que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue Jorge Álvarez Maínez, el líder nacional del partido, quien explicó que entre las propuestas está, por ejemplo, que el voto sea obligatorio y planteó que se reduzca la edad para votar a 16 años. Nosotros estamos planteando que este derecho sume a 4,5 millones más de jóvenes, y que además, junto con el voto obligatorio, resultado de un estudio de política comparada con países que lo han implementado, aspiramos a que sea el 74% de la población la que pueda definir el rumbo de las elecciones en México. También en esta propuesta se pretende blindar las campañas para que no haya recursos del crimen organizado, además de eliminar la duplicidad de funciones, principalmente en el Poder Judicial, lo que puede generar, de acuerdo con su argumento y su propuesta, un ahorro de 45,000 millones de pesos en 4 años. Sobre esta iniciativa, la presidenta de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, garantizó que se van a respetar los procesos parlamentarios establecidos en la ley. Ustedes conocen muy bien el proceso parlamentario y daremos cabal cumplimiento a lo que establece nuestra ley y nuestro reglamento. Esta iniciativa será inscrita en la siguiente sesión ordinaria del Pleno para que podamos dar cuenta a los 500 legisladores y se turne a las comisiones de dictamen. Será enviada a las 2 comisiones que ya se envió la iniciativa del Ejecutivo Federal, de la Presidencia de la República. Vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a Jalisco. Mire, hay un respiro para la economía de usuarias y usuarios del transporte público. Y es que el gobierno del estado puso un alto al tarifazo. Mi compañero Arnold Gutiérrez nos cuenta de ello. Después de semanas de protestas, amparos y críticas al alza al precio del transporte, el gobierno de Jalisco canceló el aumento de 14 pesos en la tarifa en la entidad. Así lo informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Nadie pagará 14 pesos por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. 2. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la tarjeta única, con las tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo. La decisión revierte el ajuste previo y se quedará en 11 pesos. Además, continuará la tarifa preferencial de 5 pesos para estudiantes del estado, quienes podrán acreditar su condición mediante su CURP y Cardex académico, y se mantendrá el apoyo para personas mayores. En enero pasado de este año, usuarios, padres de familia y estudiantes rechazaron el aumento al sistema de transporte público en camiones, macrobuses y el tren ligero. Pues al no tarifazo de los 14 pesos y al subsidio de los 3 pesos que nos quiere imponer el gobernador. ¿Por qué? Pues porque no estamos de acuerdo, ni siquiera porque el transporte público no nos representa. Es un transporte público. Es un golpazo muy grande porque para lo poco que gano trabajando, se me va fácilmente casi más de la mitad. Y es muy complicado para alguien que tiene que agarrar más de 2 camiones. El revés al gobernador de Jalisco se dio luego de que el aumento tarifario y el nuevo modelo de pago electrónico generaron críticas, protestas y recursos legales. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. La Fiscalía General de la República confirmó que el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, era campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Señaló que en el lugar se realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos. Además, informó que se localizaron restos óseos, elementos balísticos, prendas de vestir y agrega que las diligencias continúan con el acompañamiento permanente a las víctimas, sus representantes, los colectivos de búsqueda y la sociedad civil organizada. Sobre este asunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por graves omisiones en la investigación de este caso del rancho Izaguirre. Entre esas violaciones, la CNDH documentó
deficiencias en la preservación del sitio donde se hallaron objetos personales, dado que no existen registros claros sobre su aseguramiento ni sobre la cadena de custodia. También está el retraso en el análisis de muestras biológicas, porque aunque el material fue entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, esto en septiembre de 2024, su comparación con el Banco de Datos de Familiares de Personas Desaparecidas se realizó hasta marzo de 2025. La CNDH solicitó a las autoridades reconocer públicamente su responsabilidad y ofrecer una disculpa a las víctimas, además de adoptar medidas para evitar que estas fallas se repitan. Asimismo, solicita iniciar procedimientos administrativos contra servidores públicos involucrados. Rumbo al 8 de marzo, hoy les queremos presentar y destacar para hacer visible siempre el trabajo de las mujeres que son cabeza de su hogar. Y es que mira, hay que recordar, no solo cuidan a sus hijas, a sus hijos, se hacen cargo de las labores de la casa, de la limpieza, incluso de cuidados. También tienen que salir a trabajar para poder ser el sostén de su familia. Alexa Gómez nos cuenta lo siguiente en el trabajo especial. Existen muchas historias por contar en un mes como este, y la maternidad es una de ellas, puesto que en pleno siglo XXI persiste la creencia de que las madres son las únicas responsables de la crianza y las labores domésticas, aunque en muchos otros casos también son el principal sustento económico del hogar. Según el INEGI, cerca de 4.180.000 hogares en México son encabezados por madres autónomas. A Yoali, Diana, Nereida y Dulce las reúne la misma lucha. Representan apenas una parte de aquellas madres que a pesar de las adversidades llevan adelante a sus hijos. Siempre he sido mamá soltera y no me arrepiento de eso. A veces sí me siento presionada, pero mi motivación es mi hija. Pues me he enfrentado a muchas situaciones, por ejemplo, el lidiar con la pregunta de ¿y dónde está mi papá? La maternidad autónoma es cargar con lo que muchas veces otros abandonaron y enfrentarse a la estigmatización social y las dificultades para equilibrar el trabajo y el hogar. A partir del 2013 se reconoció al trabajo doméstico y se le incorporó al PIB. En ese momento se hablaba del 20.3% de contribución del trabajo doméstico a la riqueza nacional. En este momento contribuye 26.3% de la riqueza. Me paro a las 6 de la mañana para poderles hacer el desayuno a mis hijas. De ahí yo me tengo que arreglar para venirme a trabajar. Y venir y trabajar aquí, estar aquí todo el día, dejarlas pues la verdad solas. Llegan aquí, pues ya salgo a las 8:30 de la noche de aquí. Llegar a la casa, hacer la respectiva cena, para el otro día pararnos otra vez y venirnos otra vez. Se les dice madres luchonas, pero esto siempre se ve como denostativo. Es mucho lo que aportamos las mujeres, aun cuando no tengan un salario y no trabajen afuera. Las mujeres que están en su casa aportan a la riqueza del país. Yo prefiero así, ser mamá soltera, a vivir esclavizada con una persona que no te aporta, que te achica, a estar así solita, que yo digo, yo solamente sé si subo, bajo, entro, salgo. En muchos casos, la autonomía no parte únicamente de la elección, sino de la necesidad de asumir en solitario una responsabilidad que debería ser compartida. Sin embargo, lejos de quedar definidas por la ausencia, estas maternidades han construido nuevas formas de fortaleza y organización. Sí me siento muy orgullosa porque sé que es un trabajo que no cualquiera se avienta. No ves el trabajo, ves lo que tus hijos necesitan. He trabajado durante muchos años para que ellos no les falte nada cuando al final les termino faltando yo, ¿no? Me siento satisfecha por lo que sé que estoy haciendo y sé que sí van a lograr muchas cosas mis hijos. Yo quiero que ellas tengan una carrera y ese es mi motivo, que ellas salgan adelante. Tienen mucho cansancio mental o cansancio físico y quieres dejar de ser mamá para volver a pertenecerte a ti misma, miras a tu lado y dices, ya no puedo ser lo que antes era. Me siento satisfecha siendo mamá. Que es algo muy difícil, ¿no? Que te desgarra, que te descarna, que sientes que, o sea, que no vas a poder, pero a mí eso fue lo que me ayudó a buscarme a mí misma para poder yo salvar a mis hijos. Y podría haber
más mujeres y más parejas que fueran parejas y reconocer que las mujeres también podemos ser autónomas, podemos ser llamadas además de madres, simplemente mujeres. 11 Noticias. Vamos ahora a conocer el estado del tiempo en todo el país para las próximas horas. En el norte del país, el avance de un nuevo frente frío y una corriente de aire desde el Ártico mantiene el ambiente frío, con vientos intensos y posibles lluvias en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua, donde incluso podría registrarse nieve o aguanieve leve en sierras más altas. Sin embargo, hacia el centro del país el día inicia fresco y con nubosidad dispersa. En el Valle de México, el termómetro marcará temperaturas cercanas a los 8 o 10 grados al amanecer, mientras por la tarde el ambiente se vuelve templado a cálido, con máximas cercanas a los 26 o 28 grados, pero no se confíe, porque la posibilidad de lluvias ligeras aisladas es alta, al igual que en buena parte del centro del país, desde San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Más al sur y en las costas del Pacífico y del Golfo, el calor domina el paisaje atmosférico, con temperaturas más elevadas y humedad creciente, reflejo del inicio gradual de la temporada cálida en el país. En contraste, se esperan lluvias a lo largo de la costa del Golfo y en la península de Yucatán, donde pueden ser de fuertes a muy fuertes. Prevenga su salida o si nos escucha en radio, servicios de emergencia laboran sobre la avenida Baja California al cruce con Insurgentes. Hay una volcadura en la colonia Hipódromo. La alternativa vial pueden utilizar la calle de Quintana Roo. También está cerrada la circulación de Avenida del Taller desde Retorno 52 de Avenida del Taller hasta Genaro García, esto por obras en la zona que está cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y también como alternativa vial se puede transitar por Luis de la Rosa, Viaducto Río de la Piedad, Fray Servando, Teresa de Mier, el metro. Los usuarios de redes sociales reportan avance lento en la línea 8, tomen precauciones. Así es, nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros, hablaremos con la Secretaría de la Marina. Bueno, son 6:30, seguimos en 11 Noticias. Mire, a unos días pues del Día Internacional de la Mujer, del 8M, nos da gusto esta mañana recibir aquí en el estudio de 11 Noticias a la capitán de fragata, Laura de Jesús González. ¿Cómo está, capitán? Hola, bienvenida. buenos días. Buenos Muchas días. gracias. Y también a la teniente naval Elizabeth Zárate Cepacle. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues hablar a propósito precisamente del Día Internacional de la Mujer. Platíquenos un poco de la labor que realizan en la Marina. Poco a poco ha venido destacando, han venido sumándose más mujeres a las labores que hacen pues como secretaría y por supuesto en beneficio de mexicanas y mexicanos. Por favor, capitán. Nosotras en la Marina hemos encontrado un espacio para desenvolvernos profesionalmente y creo que justo con esta conmemoración es muy importante para hacer ese llamado a la población a que las mujeres no tenemos límites. Claro. Las mujeres podemos realizar la actividad que nosotras queramos, siempre y cuando seamos disciplinadas, tengamos ese carácter y nunca perdamos el objetivo de donde queremos llegar. Bien. Laura. Muy buenos días, soy la teniente Elizabeth Zárate Cepacle, soy egresada de la Escuela de Enfermería Naval y actualmente me siento muy orgullosa de pertenecer a la Secretaría de Marina Armada de México, ya que la Secretaría de Marina ha reconocido nuestra labor y nuestra presencia a través de este tiempo. Cabe mencionar que las mujeres hemos tenido, las mujeres navales actualmente pues desempeñamos ya roles que antes eran considerados pues particularmente a hombres. Entonces, la igualdad y equidad de género que promueve mi institución nos da una cierta confianza y empodera a todas las mujeres navales para continuar con nuestra labor profesional y también como madres, como esposas y como hijas. Entonces, es una gran institución y me siento muy orgullosa de pertenecer a la Secretaría de Marina.
Lo que ustedes nos dicen es un mensaje muy importante, muy fuerte, que hay que resaltar en una fecha como esta, donde, bueno, todo el tiempo tenemos que hablar de igualdad de género, todo el tiempo tenemos que hablar de los derechos de las mujeres, claro. Pero rumbo al 8 de marzo, que es un día muy importante, platíquenos cómo ha sido destacar precisamente, tú lo decías, capitán Elizabeth, en una institución donde prevalecen en su mayoría los hombres. ¿Cómo ha sido destacar ahí? ¿Por qué su intención de ingresar también a la Marina? ¿Qué las motiva? En fin, para que la gente conozca su historia y sepa de qué están hechas las mujeres que trabajan hoy en la Secretaría de Marina. Por favor, capitán. Primero decir que cuando uno tiene la intención de realizar una carrera, y esa intención se suma al realizarla en ayuda o para servir a la población, es donde se conjuntan estas dos cosas y lo encontré yo en mi caso en la Secretaría de Marina. El hecho de curar pacientes y hacerlo con propósito, porque hacerlo con propósito es qué más le puedo dar yo a la sociedad. La sociedad a mí me retribuye porque yo puedo estudiar becada, sí, en estas escuelas de formación, y ahora yo qué tengo que dar para ellos. Entonces es un dúo donde tú encuentras cómo ejercer tu profesión pero con propósito. Nosotros lo llevamos a cabo a través del Plan Marina. Se realizan diferentes apoyos a la población, uno de ellos es a través de las brigadas médicas para lugares de difícil acceso, donde se acerca a esta población pues con una brecha para que tenga acceso a los servicios de salud, se les llevan estas oportunidades. Y eso es muy grato para quienes ejercemos la profesión. Claro, Elizabeth. Sí, yo elegí ingresar a la Armada de México porque elegí servir a mi población, a mi patria que tanto amo. Elegí poner mis conocimientos a servicio de la gente que lo necesita. Como lo menciona mi capitán, nuestra formación naval militar y como enfermera naval es una gran profesión, es una noble profesión que va encaminada al humanismo. Entonces, nosotras a través de nuestro desempeño y nuestra formación naval militar, tenemos la oportunidad y el placer y ese orgullo de servir a mi nación. Entonces, siempre lo hago con mucho orgullo. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con la población, como lo mencionó mi capitán, a través del Plan Marina, formando brigadas de reacción de emergencia, donde como en muchas ocasiones, nosotros como reacción de emergencia somos el primer contacto ante la población después de que lo ha perdido todo, sí, después que se encuentran con muchas veces desesperación. Entonces, además de nuestra labor para realizar no sé, una detección oportuna de una enfermedad o una complicación y un traslado seguro a los hospitales para una mejor atención, pues nosotros a veces somos esa parte cálida, esa parte humana, esa parte donde muchas veces la población necesita un abrazo, unas palabras de aliento. Entonces tengo el placer de decir que también en eso colaboramos, no únicamente en la atención médica y a dar apoyo humanitario a través de víveres en nuestras actividades, sino también puedo decir que tengo ese gran orgullo porque mi noble profesión me lo ofrece. Y qué más, a través de la Secretaría de Marina, portar este uniforme es un orgullo que puedo decir que porto todos los días. Claro. Una función medular, sin duda, la que ambas realizan, particularmente porque están relacionadas en áreas de salud, pero como bien lo explica Teniente, que va mucho más allá de cuidar personas o de curar personas. Una de las cosas importantes en el Día Internacional de la Mujer es hablar, además del trabajo destacado que hacen, es hablar también de las violencias que se pueden vivir en nuestro día a día, en nuestro entorno. En la Secretaría de Marina, desde donde ustedes se desempeñan, existen los mecanismos para poder denunciar situaciones de acoso, situaciones de violencia, que a ustedes les permitan seguir adelante con su labor, capitán. Por supuesto, no estamos exentos de que pueda suceder, sin embargo, la institución, a través de la Unidad de Protección a los Derechos Humanos, promociona el
el no es no y sigue siendo no en la institución, tiene mecanismos a través de los cuales nos capacita a todo el personal para que realmente se tenga esta equidad o esta igualdad entre los trabajadores. Y bueno, no es coincidencia que la Secretaría de Marina tenga 39 unidades ya calificadas con el renombre 0 en la norma oficial mexicana de igualdad y de no discriminación. Claro, si una mujer se quiere integrar hoy a las filas de la Marina, ¿dónde se puede desarrollar? ¿Qué carreras les ofrece a las mujeres la Secretaría de Marina? Claro, la Secretaría de Marina, a través de la Rectoría Naval, ofrece muchas carreras a nivel, cualquier persona, mujeres, hombres que deseen ingresar a la Secretaría de Marina, podemos encontrar la convocatoria para ingreso a las escuelas de formación. Esa está vigente hasta el 20 de marzo, ofrece carreras de cuerpo general, pilotos, enfermería, medicina, por mencionar algunas. Esa debe cumplir pues ciertos requisitos, ser mayor de edad, 18 años, preparatoria culminada y ser mexicano, entre otros requisitos. También puedo mencionar que si desean ustedes ingresar a las Fuerzas Armadas, también el personal que desea contratarse ya con una profesión, también tenemos las puertas abiertas de nuestra institución para formar parte e integrar a la Secretaría de Marina Armada de México. ¿Cómo es que ahorita que menciona el asunto de la convocatoria, las carreras que se ofrecen, cómo es que ustedes descubrieron su vocación por pertenecer a la Secretaría de Marina, como ustedes le llaman, de ser mujeres navales? ¿Cómo lo hicieron, capitán? Bueno, yo me enteré de la labor de la Secretaría de Marina a través de los medios de comunicación. Soy originaria del municipio de Otzolotepec, Estado de México, entonces de plano no hay nada costero. Entonces, la única manera en como yo pude enterarme es a través de los medios de comunicación. La gran importancia, ¿no?, de que tengamos este espacio justo para que las chicas, los chicos conozcan que existe un gran panorama donde tú te puedes desenvolver. ¿Y qué pensó? ¿Cuál fue el llamado que usted sintió para pertenecer a la institución? Quiero ser médico, pero un médico con propósito. Quiero ayudar a mi país, quiero ayudar a la gente y también quiero esa superación personal. Claro. ¿En su caso, teniente? Bien, en mi caso, yo soy orgullosamente originaria de la Sierra de Zongolica, Veracruz, y en un viaje con mis padres al puerto de Veracruz, vi a cadetes de la Heroica Escuela Naval pues pasear por el malecón. Entonces vi a esos cadetes muy orgullosos de portar su uniforme y les dije a mis papás, yo quiero ser parte. Me sentí identificada cómo portaban ese uniforme. Hicimos una visita a la Escuela Naval y me di cuenta que ya había mujeres integrantes. Claro. Y yo dije, yo también quiero estar ahí. Yo puedo estar ahí y yo necesito estar ahí, porque me sentí identificada. Además, decidí también ser enfermera naval, porque mi mamá también fue enfermera en otro ámbito. Sin embargo, su labor me enseñó que es un propósito y es humano, es gratificante, es enorgullecedor servir a los demás. Entonces aproveché pues esta maravillosa institución como es la Secretaría de Marina. Y yo creo que ahí en tu estado y tus padres, tu familia se sienten muy orgullosa de ti, Teniente Elizabeth Zárate, igual en el caso de la capitán de fragata Laura de Jesús González. Muchas gracias a ambas, gracias por el trabajo que hacen, gracias por el mensaje que hoy dejan acerca de la labor de las mujeres en la Secretaría de Marina, y siempre abierto este espacio para lo que nos quieran compartir y comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y felicidades por su trabajo y seguimos con más. Así es. Vámonos a la información deportiva. Ya está listo Juan Pablo San Esteban. Muy buenos días para todas y todos. A las 6 vamos con los deportes, porque hablar de la Copa del Mundo es inevitablemente hablar del Rey Pelé. Mientras nos preparamos para el arranque de este 2026, resulta imposible no voltear al pasado y recordar al hombre que cambió la historia del balompié para siempre.
Nuestro juego, nuestra sede, nuestra tradición. 11 noticias a 97 días del Mundial. Te presentamos las historias, los personajes, los lugares que nos recuerdan que en México el Mundial es tradición. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, marcó 4 goles durante la Copa del Mundo México 70 y se convirtió en el primer y único jugador en la historia en conquistar 3 veces la gloria máxima. Todo está listo. Y el boleto 001 para asistir a la inauguración del Mundial que la FIFA había apartado para la presidenta Claudia Sheinbaum será para una joven futbolista. La mandataria informó que la convocatoria está abierta para mujeres de entre 16 y 25 años. ¿Qué tienen que hacer? Un video de 1 minuto en el que salgan dominando el balón. Deberán subirlo a la página mundialsocial.gov.mx. Las interesadas tienen hasta el 10 de abril para participar y la ganadora será elegida por un jurado integrado por la jugadora y goleadora de la Liga MX femenil, Charlín Corral, la árbitra mundialista, Katia Itzel García, y la periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que regalará su boleto a manera de reconocimiento a las mujeres mexicanas y que ella verá la inauguración desde el Zócalo con la gente. Es un símbolo este concurso, es un símbolo que lo que muestra es una joven representa a todas las mujeres mexicanas en un espacio tan importante como la inauguración del fútbol. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar en la inauguración. La jugadora Charlín Corral habló sobre este concurso y la ilusión con las que las niñas juegan al fútbol. Obviamente cuando vi lo del boleto, sinceramente me pasaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Obviamente me vi reflejada a esa Charlín de niña, vi reflejada a esa niña en el patio. Y el diamante se enciende y México está listo para hacer historia. Este viernes nuestra selección debuta en la 6ª edición del Clásico Mundial de Béisbol con el firme objetivo de superar el memorable tercer lugar de 2023. Los detalles a continuación. México debutará este viernes en la 6ª edición del Clásico Mundial de Béisbol dentro del Grupo B, donde tiene como rivales a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia. La novena mexicana busca superar la actuación de 2023, cuando obtuvo el tercer lugar tras caer en un duelo muy cerrado ante Japón. Para alcanzar el objetivo, el gerente general de la selección mexicana, Rodrigo López, trabajó intensamente para contar con la participación del pitcher cerrador Andrés Muñoz, quien por una lesión no asistió hace 3 años. Está muy emocionado y pues Andrés Muñoz es el mejor relevista que tenemos, ¿no? Como mexicano, y me atrevo a decir que a lo mejor ahorita el mejor pitcher que tenemos por el rol que desempeña, que es cerrar juegos. Otra de las figuras clave tanto a la defensiva como en el bat es el catcher nacido en Tijuana, Alejandro Kirk, quien tampoco estuvo en el clásico pasado. Le sumamos que Alejandro Kirk además es un muy buen bateador, uno de los mejores catchers que hay en todas las grandes ligas, entonces todavía ese aporte ofensivo que va a tener Alejandro Kirk, esa presencia en el line-up, obviamente que sí hay un impacto. Rodrigo López confía en el equipo dirigido por Benjamín Gil y sabe que si México quiere ganar su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, debe quedar entre los 2 mejores equipos del continente americano. Creo que es un equipo completo, bastante balanceado, y a pesar de que hay algunos cambios, algunos movimientos de última hora, creo que estamos preparados para enfrentar este 2026. La expectativa es quedar campeones, ¿no? Creo que ya mismo nosotros nos probamos que podemos llegar a estas alturas, estar compitiendo al tú por tú. El 8 de marzo México enfrentará a Brasil, el 9 a Estados Unidos y el 11 a Italia. Con información de Juan Pablo San Esteban, 11 Noticias. En el deporte, los límites no existen y Arly Velázquez es la prueba viviente de ello. Este paratleta mexicano, que cambió las rutas de montaña por la velocidad de la nieve, será el único representante de México en los próximos Juegos Paralímpicos de Milano Cortina. Vamos a conocer la historia de este guerrero que encontró su destino en el frío. México tendrá un solo representante en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina. Arly Velázquez comenzó en el ciclismo de montaña, pero su destino estaba en la nieve. Estoy preparando para los que van a ser mis 5.º Juegos Paralímpicos, así que
16 años en un deporte que parece imposible empezarlo y sostenerlo por 16 años creo que parece todavía más imposible. A los 12 años fue campeón nacional juvenil en el ciclismo de montaña, pero un año después tuvo un accidente. Me prestan una bicicleta, utilizo un equipo prestado y en esa misma rampa un fin de semana después me rompo la espalda. Llegaron los paramédicos, según ellos no me había pasado nada, entonces me sentaron y al momento de sentarme se colapsó la espalda, las vértebras rotas. Y a partir de ese momento pues todo cambió. Probó diferentes disciplinas como atletismo, básquetbol y natación en silla de ruedas, hasta encontrar su vocación en el monoesquí. Y cuando lo hice por primera vez, el monoesquí alpino, pues vi todas las posibilidades. Y cuando supe que podía ser un deporte paralímpico de invierno, fue cuando sabía que quería apostarlo todo. Debutó en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno en Vancouver 2010. Desde entonces no ha faltado a ninguna justa. Es el mexicano con más participaciones en la historia de estas competencias. Una palabra que tendría que definirme sería soñador, porque alguna vez lo soñé y tuve la determinación desde el primer día en que lo hice por primera vez el monoesquí alpino. Competirá el 7 de marzo en la prueba de downhill, el 9 en supergigante y el 13 en slalom gigante. 11 Noticias, Vianey Zárate. La FIFA anunció que por primera vez en un mundial habrá pausas de hidratación. Serán 2 por partido en una cada tiempo alrededor del minuto 22. La decisión se tomó tras consultar a entrenadores, cadenas de televisión y priorizar el bienestar de los jugadores. Las integrantes de la selección femenil de Irán realizaron el saludo militar mientras sonaba su himno previo a su encuentro con Australia en la Copa Asiática Femenil. En días pasados, las mismas futbolistas no entonaron el himno en señal de protesta previo a su partido frente a Corea del Sur. Y Lionel Messi y sus compañeros del Inter de Miami visitaron la Casa Blanca y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante el encuentro, el mandatario anunció nuevos bombardeos contra Irán, lo que generó aplausos entre los asistentes, incluido al jugador argentino. Tras la reacción de los futbolistas ante la advertencia bélica, no hay certeza sobre si Messi, cuya lengua materna es el español, entendió o simplemente aplaudió por inercia. Hasta aquí los deportes, muy buenos días. Estamos listos con la información cultural, es viernes, hay mucho de qué hablar contigo siempre, Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Sí, hay un montón de información, vamos a ella. El colectivo Cine Mujer luchó en medio de una sociedad machista en la época de los años 70 para alzar la voz por los problemas de género y así nace Reveladas, un documental que retrata la realidad de mujeres abusadas. Hacer cine estaba difícil, pero cine feminista estaba mucho más difícil. Entre 1975 y 1986, un grupo de jóvenes pensó que podrían cambiar el mundo con una cámara. Era el colectivo Cine Mujer, conformado por estudiantes del entonces llamado CUEC. Mujeres decididas, entre las que se encontraban Guadalupe Sánchez, María Novaro y María del Carmen de Lara. Y otras más que comenzaron la lucha con rollos y rollos de película. Es un documental que recoge el trabajo del colectivo Cine Mujer, que son pues unas chicas cineastas y feministas de los 70s, 80s, y en sus películas, en 16 milímetros, abordaron pues temas que a la fecha nos siguen atravesando, como la violencia sexual, el trabajo doméstico, el aborto, las luchas populares. Un recuento de aquellos años y ese andar que sigue contando historias, ahora de la mano de cientos de mujeres en el cine, desde distintas trincheras. Ellas se presentaban en las calles, las tomaban y eran 30, no eran cientos o miles como ahora, ¿no? Entonces tenían ese coraje, tenían ese valor de tomar las calles y también pues tomar las herramientas inmediatas, en este caso con ellas, pues las cámaras y la Nagra y vámonos a registrar todo esto. Bajo el título de Reveladas, el documental de Tabata Salinas y Andrea Gautier
se estrena este viernes y el próximo 8 de marzo, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, habrá una proyección especial con presencia de muchas de las integrantes del colectivo Cine Mujer y la Gremia. 11 Noticias, Saraí Campeche. El escritor portugués António Lobo Antunes falleció a los 83 años, autor de más de 30 novelas publicadas entre 1979 y 2018 y reconocido con distintos premios, entre otros el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, la Orden de las Artes y las Letras de Francia y el Premio Camões, principal reconocimiento literario en portugués. La Universidad de Guadalajara dio a conocer que la edición 14 del Premio de Literatura en Lenguas Indígenas de América abre su convocatoria por primera vez en género libre, misma que cerrará el 21 de junio. Este galardón nace con un propósito muy claro, que es enriquecer, conservar y difundir el legado cultural de los pueblos originarios a través de la literatura y convertirse en una caja de resonancia continental. Hoy entendemos que el PLIA es ante todo un acto de reivindicación histórica. Certamen dotado con 300,000 pesos, el resultado se dará a conocer el 25 de agosto y el premio se entregará en la próxima edición de la FIL de Guadalajara. La artista italiana Camila Alberti, que ha expuesto su obra en la Bienal de Venecia y en el Palacio Vecchio en Florencia, ahora presentará en la Ciudad de México el resultado de una residencia de 2 meses y una investigación profunda. Se trata de una escultura que ha instalado en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, obra que tiene elementos que aluden a la naturaleza y tienen relación con las transformaciones. Pienso que el trabajo quedó muy bien ahí en ese espacio. La estética es también la narración del lugar, pero también por los materiales que se escogieron. Bueno, se ve raro, pero la voz del intérprete y la voz al fondo de ella. La cita es este sábado en Casa del Lago a las 11 de la mañana. Vámonos al libro del día, es Estás aquí porque nadie te quiso, de regreso, de Imanol Canellada, editado por Tusquets. Este libro en voz de su autor. Bueno, pues es un libro de cuentos que se fraguó ya hace algunos años. Hay una parte del libro que tiene que ver con las migraciones, con ser extranjero, con la identidad, con las violencias que se ejercen contra aquellos que no pertenecen, que no tienen el pasaporte necesario o el pasaporte correcto que te exige la historia para estar libre de persecución, de acoso. Y la segunda parte del libro, la primera son 4 cuentos largos y la segunda son 6 cuentos un poco más breves. También tiene que ver con aquellos cuerpos que viven en la periferia, que viven al margen que son condenados, invisibilizados porque no están en el centro, porque no son hegemónicos. Leo con el 11, continuamos la lectura de La Invención de Sor Juana de Jorge Gutiérrez, editado por Lumen. Avanzaremos hoy 161 páginas. Recuerden, la sala será el sábado 14 de marzo, estamos definiendo el lugar. El X de hoy es de Ángel Cortés y dice: la faz, pues, de la sociedad y la cultura novohispana fue moldeada en buena medida por el culto a los santos. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy es cumpleaños de la poeta mexicana Elsa Cross. Felicidades, maestra, en su honor. El poema del día, Voz, que en alguna parte dice: tu voz sola borra el instante. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí, cultura. Me encantó una frase, pero mira, contundente. Sí. Tu voz sola borra el instante. No hay nada más que la voz. Que tu voz. Bueno, depende de la voz de quién, ¿verdad? Y le mandaste un abrazo a la Desde maestra. luego, la van a celebrar en el claustro de Sor Juana. Ajá. Y tendrá otras celebraciones, pero desde aquí una felicitación muy, muy calurosa. Ay, pues sí, le mandamos un abrazo cariñoso. Viene la FIL de Coyoacán. De Coyoacán, hoy empieza a las 12, hay algo que trae el invitado de honor y después a la 1 el protocolo. Ahí estaremos, trataremos de enviarles imagen, voz, lo que sucede y de ahí para adelante. Y de ahí para adelante, y lo que viene la próxima semana, pues una sorpresa muy importante dentro de esa feria del libro. Estén pendientes la próxima semana porque Miguel de la Cruz nos tiene pero una noticia de 8 columnas de todos los diarios, no nada más de la cultura. Miguel, seguimos leyendo y la sala de lectura. Y esperando la sorpresa. Y esperando la sorpresa. Gracias, Miguel. Gracias. Pausa.
7 de la mañana en el tiempo del centro. Un resumen de noticias tenemos. La Cámara de Diputadas y Diputados comienza en comisiones el análisis de la reforma electoral. En tanto, Movimiento Ciudadano presenta una iniciativa alternativa a la que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum. La Fiscalía General de la República confirma que el Rancho Izaguirre era un lugar de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, informa que en el lugar se localizaron fragmentos de restos óseos y elementos balísticos. La Suprema Corte concede un amparo a la comunidad de Tehuerichi para que sean reconocidos sus registros de nacimientos y defunciones. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señala que después de 2 siglos sigue habiendo personas que no tienen acta de nacimiento o que no tienen incluso acta de defunción. Tras intensas semanas de manifestaciones, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cancela el aumento a 14 pesos en la tarifa de transporte público en la entidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara responsable al gobierno de Perú por la esterilización forzada y posterior muerte de una mujer durante el gobierno de Alberto Fujimori. México buscará revancha en el Clásico Mundial de Béisbol. Su debut será contra Gran Bretaña en Houston. José Antonio Valdés Peña, Miradas al Cine. ¿Cómo estás, Toñito? Hola. Bienvenido, buenos días. Y las recomendaciones más esperadas de la semana. Claro que sí, Angie. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Y tenemos, como siempre, 3 opciones pensadas, pues bueno, para el público en general. Y además seguimos en la temporada de premios, eso es muy importante. Vamos a empezar con una opción muy interesante para quienes gustan del cine de arte europeo. Pues tenemos el regreso a México de Sergei Loznitsa, un cineasta ucraniano que hemos visto documentales y ficciones realizadas por él a través de, desde luego, de la Cineteca Nacional mayoritariamente, y en esta ocasión pues llega una película llamada Dos Fiscales. ¿Quiénes son los personajes de esta película? Por un lado, un fiscal que en 1937-38 más o menos, pues llega a sus manos una carta, Angie, escrita con sangre por parte de un prisionero político que está denunciando severas violaciones a los derechos humanos en las prisiones soviéticas. Este fiscal empieza a hacer su investigación. ¿Y quién es el otro fiscal? Pues nada menos que un fiscal de la representante de Stalin, que va a hacer todo lo posible por obstaculizar esa información. Entonces, bueno, Sergei Loznitsa, por eso hice la acotación de cineasta ucraniano, desde luego tiene mucho que decir contra la actitud de la Rusia actual, y de alguna forma, yéndose al pasado, Angie, pues nos habla del presente también. Y aquí tenemos pues 2 maneras diferentes de ver la justicia: una justicia que investiga y busca precisamente hacer justicia, y otra justicia que, pues como llega a suceder a veces, entorpece todo para que la verdad no salga a la luz. Cine europeo de primerísima calidad. Ahí está Dos Fiscales, del director Sergei Loznitsa, aquí ya en cartelera en nuestro país. Vámonos con un Frankenstein hecho por Maggie Gyllenhaal, sobre Frankenstein. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, gran actriz, directora también, Maggie Gyllenhaal nos presenta con signos de admiración La novia. Pues sí, resulta que esta historia es pues una reelaboración no tanto de Frankenstein, sino de la película de 1935, La novia de Frankenstein, donde pues en un episodio también de la novela, el monstruo pide que se le haga una compañera para poder ser, como dicen en la película de Guillermo del Toro, pues hay que ser monstruos juntos cuando no hay otro monstruo como tú. Pues le crean a su compañera, pero ¿qué crees, Angie? La compañera le sale respondona, muy feminista, muy empoderada, y entonces pues los dos entran en una vorágine criminal, son perseguidos por la policía, se vuelven forajidos, y bueno, la película pasa del cine de horror al cine de gángsters, a la comedia, al melodrama. Tenemos 2 grandes actores en pantalla: Christian Bale interpretando al monstruo de Frankenstein, y la muy probablemente ganadora del Oscar, Jessie Buckley, interpretando a la novia. Hay una frase que lo dice todo alrededor de esta rarísima película, cuando él le dice, entonces tú eres la novia de Frankenstein, le dice, no, soy la novia.
nada de Frankenstein. Claro. Entonces, no se la pierdan, es una visión muy loca, muy desquiciada del mito de Frankenstein. Grandes actores, Penélope Cruz también la estamos viendo por ahí. Y bueno, pues Maggie Gyllenhaal hizo algo muy divertido, no se la pierdan. Si vieron el Frankenstein de Guillermo del Toro, esta película es obligada también. Y bueno, pues nos vamos con la gran opción, sin duda, Angie, de este fin de semana, dirigida por Mary Bronstein y protagonizada por Rose Byrne, que está nominada al Oscar como Mejor Actriz Protagónica. Pues nos traen una película bien importante que se llama Si pudiera, te patearía. A ver, Angie, ¿qué pasa cuando, y has sentido y todos lo hemos sentido, que el mundo se te cae encima, literalmente? Pues bueno, nuestra protagonista es una psicoterapeuta que a lo largo de una semana de su vida, poquito más, pues su marido se va a un trabajo en un barco, no va a regresar en muchos meses, tiene una niña que sufre una enfermedad que le impide comer y obviamente pone en riesgo la integridad de la chiquita, sus pacientes ya no la soportan. Ella no se soporta a sí misma, el techo de la recámara se le cae, la casa se inunda. ¿Qué más le puede llegar a pasar a este personaje? Bueno, pues con un tono entre comedia negra, melodrama e incluso película de terror, la película, Angie, es una visión muy inteligente y muy interesante de la maternidad, del hecho de ser mujer, de cómo a veces cargas con todos los costales de tu casa. Hay algo muy interesante, por ejemplo, Angie, la hija nunca se ve, solo la oímos y vemos algunas partes de su cuerpo. Entonces la película y la actuación de Rose Byrne de repente te llevan a pensar qué tanto de lo que le está pasando y qué tanto se lo imagina. Pues ustedes vean esta película, sin duda un trabajo de cómo diseñar un personaje con una gran actriz, una actriz que ha hecho cine, televisión, ha hecho prácticamente de todo y esta es su gran oportunidad. Ya ganó el Globo de Oro de Mejor Actriz de Comedia, está nominada al Oscar y bueno, pues esta película sin duda, además para este fin de semana donde se conmemora el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, pues esta es una visión de mujeres alrededor de cómo ser mujer y pues literalmente no morir en el intento como le pasa a nuestra protagonista. No se pierdan, Si pudiera, te patearía, de lo mejor del año que vamos a ver en este 2026 y bueno, pues ahí están las 3 recomendaciones. 3 recomendaciones muy buenas, Toño, porque lo dices bien a propósito del Día Internacional de las Mujeres, claro. De las mujeres y de la mujer, pues son 2 miradas, 2 opciones en el caso de la novia en donde, claro. Bien lo decías, no soy la novia de Frankenstein, simplemente soy la novia, claro. no tienes por qué adjudicarme de la posesión de alguien. Exactamente. Y es muy importante a propósito de estos días reivindicar claro. los derechos también, pues la emancipación, todo esto que tiene que ver. Y en esta última propuesta que nos compartes, Toño, decías qué tanto es real y qué tanto se imagina, pero sin duda algo que nos puede pasar a cualquier persona. Claro, bueno, y un tema importante que hemos visto en el cine, la salud mental, que es un tema universal, es un tema muy preocupante. Y bueno, la película pues es finalmente una película y hay una gran actuación y hay un gran trabajo de guión, pero pues la vida así es de repente, nos empiezan a caer todos los costales encima, de los que nos caen, más de los que nos imaginamos, pues olvídate. Entonces, pues bueno, creo que son películas muy pertinentes para este fin de semana. Y que retrata además los trabajos de cuidado, como bien decías, que recaen todavía en este siglo, en este tiempo, sobre la mujer en su mayoría. Claro que sí, así que no se las pierdan, a ver sin falta. Pues ahí está, gracias Toñito, Angie, nos vemos pronto la próxima a semana y nos vamos con más. El domingo es 8 de marzo, miles de mujeres saldrán a las calles a hacer escuchar su voz, entre ellas las buscadoras, que han comenzado una lucha incansable, incluso por años, en busca de sus seres queridos. En este camino, muchas han enfrentado riesgos, amenazas del crimen organizado, incluso han perdido la vida. Aquí les contamos toda la difícil lucha que enfrentan día a día las buscadoras. En marzo de 2015, la vida de Laura Curiel cambió por completo. Tras la desaparición de su hija Daniela, se convirtió en buscadora y también se hizo cargo de su nieto Axel. Y recuerdo que el primer psicólogo que me encontré de la Comisión de Derechos Humanos Nacional me dijo,
ya no busque, mejor dedíquese al niño. Ya no busque, mejor dedíquese al niño. En México, frente a los más de 100,000 desaparecidos, miles de mujeres se vuelven cuidadoras de sus nietos o nietas, a la par que buscan justicia. Muchas renuncian a sus trabajos para dedicarse de lleno a esta labor. Dejamos todo lo que teníamos construido para dedicarnos a... Primero, porque aunque suene feo, nuestra prioridad eran nuestras hijas, ¿no? No había... Faltaba alguien y no la podíamos dejar a un lado. Y después estos niños, ¿no? Que muchos de ellos nos escogieron. Para ellas, el sistema de cuidados, que es una red de políticas públicas y servicios para garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, es fundamental para la atención de las infancias, que necesitan acompañamiento constante. Yo estaba creando mi proyecto de vejez y ahora me encontré con esto, o sea, empezar con un niño, en el cual, aunque él tenía mucha claridad, pues tuvimos que caminar paso a pasito. Las buscadoras, como miles de mujeres en el país, tienen jornadas y labores extenuantes que necesitan de un sistema que las respalde. Al menos para las cuidadoras, porque algunas son madres, tías, etcétera. No tenemos nada para nosotros. Algo que digan, bueno, estas señoras que son cuidadoras, requieren un espacio al menos psicosocial, donde todas las cuidadoras se escuchen, se sientan acompañadas y no sepan que lo difícil que es. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Azucena Rangel. Bueno, el próximo domingo, Día Internacional de la Mujer, y les decíamos y insistíamos en este espacio, hay que hablar del tema desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es que hoy contamos en México con los centros Libre y queremos platicar de ello con Viridiana Loreley, que es coordinadora general de vinculación y seguimiento de la Secretaría de las Mujeres y encargada hoy, Viridiana, de este proyecto. Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas días. Gracias por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos ven. Buenos días. Cuando nos vamos o nos remitimos al 8 de marzo, vemos en las calles a miles de mujeres que salen a alzar la voz por distintos motivos. Ya sea violencias, ya sea las madres buscadoras, sea quienes exigen equidad, igualdad, mejores derechos. El Centro Libre, ¿cómo contribuye a un mejor horizonte para las mujeres en México? Bueno, mira, los centros libres son espacios dedicados 100% a las mujeres, de atención integral, en donde las mujeres pueden encontrar diversos servicios, diversos talleres, diversas capacitaciones, atención, por supuesto, en caso de que lamentablemente estén sufriendo alguna violencia, y es una política pública implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la secretaria Citlali Hernández, y estamos muy contentas de hoy contar pues con estos centros libres. Ahora bien, Claro. ¿Cuántos son los que hay en funcionamiento? Si se tuviera que hacer un corte de caja, porque sabemos que pues es de reciente creación, digámoslo así, estos centros libres que incluso se anunciaron, como bien lo dices, en la conferencia matutina con la presidenta Claudia Sheinbaum. Actualmente, ¿cuántos hay en funcionamiento y cuáles son los principales servicios que las mujeres llegan a buscar? Mira, ahorita tenemos en funcionamiento 678 centros libres en todo el país, pero déjame contarles y a todo el auditorio que para este año en abril llegaremos a 1,000 centros libres en todo el país. El objetivo es tener un centro libre por cada municipio, es decir, más o menos 2,500 y pues bueno, en el segundo año de operación ya vamos en 1,000. ¿Qué servicios tenemos en el centro libre? Como les comentaba antes, primero, si una mujer está sufriendo lamentablemente algún tema de violencia, puede acudir al centro libre y va a encontrar servicio de asesoría psicológica y de asesoría jurídica totalmente gratuito. También van a recibir a las mujeres en los centros libres una trabajadora social que las va a guiar, las va a canalizar, les va a ayudar en caso de que tengan que ir a otra dependencia. Y por otra parte, como este es un programa de atención integral a las mujeres, también tenemos servicios de capacitación, de talleres, de muchas actividades que pueden realizar las mujeres. En cada centro libre hay un taller distinto, en cada uno de los 678 y próximamente los 1,000 centros libres hay talleres distintos que escogen las mujeres.
¿Y cuáles son los que más han solicitado en este tiempo que llevan operando? Mira, tiene mucho que ver, las mujeres escogen muchos talleres que tienen que ver con la autonomía económica de ellas. Es decir, pueden ir a un centro libre y estarse capacitando para realizar algún oficio, para realizar alguna actividad que posteriormente les deje algún tipo de retribución económica, porque muchas mujeres están buscando esto. Pero también hay centros libres en donde tenemos actividades como yoga, como canto, todas las actividades que ustedes se pueden imaginar se encuentran en los centros libres, y déjame darles un detalle sobre estas actividades. Cada actividad en cada centro libre la eligen las propias usuarias a través de una asamblea comunitaria. Ellas mismas eligen qué actividades van a tener en los centros. Claro, ahora si nos pudieras hablar del impacto precisamente que ha tenido, dices, son más de 600 y en unos meses van a ser 1000 centros libres. Siempre que hablamos de mujeres, hablamos de temas muy crudos como la violencia de género, como distintas violencias, no solo a las mujeres adultas, sino también desde niñas, desde adolescentes. ¿Qué impacto puede tener la presencia de un centro libre para disminuir la violencia, la desigualdad, fomentar la equidad? Cuéntanos sobre ello. Mira, uno de los servicios principales del Centro Libre también es la promoción de los derechos de las mujeres. Como ustedes saben, estamos distribuyendo, por instrucciones de la señora presidenta, 27 millones de cartillas de los derechos de las mujeres. Si no la han consultado o si no la tienen, se encuentra en Cartilla de los Derechos de las Mujeres, la buscan en internet y se encuentra. Y esa promoción de los derechos de las mujeres nos va a permitir también tener un cambio cultural en las comunidades. Claro. Ha cambiado muchas comunidades por la estrategia únicamente de tener este lugar. El Centro Libre es un lugar, y déjame darte unos datos. Sí. El año pasado cortamos a diciembre con 7 meses de operación, con casi 500,000 de mujeres atendidas en estos centros libres y casi más de 900,000 servicios. Es decir, una mujer puede tomar diferentes servicios, pero llegamos a casi 500,000 mujeres atendidas. La meta es llegar a igual número de centros libres de municipios que hay en el país, que se estima alrededor de 2.500, nos compartías. ¿Qué importancia tiene que estén estos centros cerca de las mujeres, cerca de sus propios territorios? Porque si de pronto nos dicen, si estamos viviendo una violencia, denuncia, y entonces hay que trasladarse. En el caso quizá de las regiones rurales, pues son muchos kilómetros de distancia. ¿Qué importancia tiene que estos centros se ubiquen cerca de las comunidades? Claro, tú lo has dicho, uno de los principales objetivos de estos centros libres es que se encuentren cercanos a las mujeres, que la atención integral sea cercana a las mujeres y que estén inmersos en sus propias comunidades para que ellas los vayan haciendo suyos y tengan después la confianza, en caso, insisto, de que estén viviendo algún tipo de violencia, ella o sus hijos, pues de acudir, de tener un espacio seguro, un espacio en donde te respaldan los 3 niveles de gobierno. Comentaba hace rato que este programa se realiza por los 3 niveles de gobierno, es decir, nosotras como Secretaría de las Mujeres, Gobierno de México, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales también participan en los centros libres. Así que queremos que las mujeres visiten los centros. Repito, todos los servicios son totalmente gratuitos. Ahora, tú como encargada de este proyecto, Viviana, supongo que eres también un contacto con esas historias de mujeres que llegan a un centro libre a compartir su experiencia con otras mujeres. Tú, del contacto que has tenido con quienes acuden al Centro Libre, ya nos decías, pues todos los servicios que han prestado, ¿alguna historia que nos compartas que te haya impactado o que hayas visto que una mujer es una antes y después de estar en un Centro Libre? Mira, qué bueno que me lo preguntes. La verdad es que yo todos los días conozco historias, afortunadamente por esta responsabilidad que tengo, estamos escuchando muchísimas historias de las mujeres. Incluso hay un reportaje aquí de Canal 11 en donde una compañera que cuenta que estaba saliendo de un divorcio, no tenía ganas de nada, de levantarse, de nada, y encontró una comadre, le recomendó el Centro Libre, acudió al Centro Libre y ella dice que todas las mañanas se despierta pensando en la zumba que va a tomar en el Centro Libre, queriendo ir a capacitar, y no es todo, invita a más compañeras, a más amigas. Eso es lo que queremos. Y por supuesto ha habido también casos específicos de violencias, de mujeres, niñas que han estado viviendo violencias, que han acudido y que ha sido exitoso al final del día la participación por contar con este Centro Libre. Al final, pues casi 500,000 de mujeres han recibido atención que antes no había, que
estos lugares no existían antes, es una política nueva que se instauró con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la secretaria Citlali Hernández. Entonces estamos muy contentos. Yo creo que las historias son infinitas y queremos que cada vez sean menos de violencia y más de otros temas para las mujeres. Porque incluso también se pueden convertir en una red de apoyo, ¿no? Que a veces decimos recurrir, en el caso de las mujeres, ya sea que vivas violencia o incluso para cualquier otro tema, recurrir a tu red de apoyo, pero muchas veces no se tiene esta red y un centro libre también puede ser pues el inicio de esta red. Ahora, directora, también ustedes tienen las unidades móviles. No solo son centros físicos, sino también se están desplazando a otros puntos. Háblenos de ello, por favor. Sí, la verdad es que los centros libre también, muchísimos de los centros libre no solo se encuentran en las cabeceras municipales o en los centros de algunos municipios, sino ellos mismos, las mismas profesionistas en los centros libre se trasladan a las comunidades porque una de las instrucciones, uno de los mandatos de la señora presidenta es llegar a todas las mujeres y sobre todo a las que viven en comunidades más alejadas, a las más pobres, y esto se hace también a través de la estrategia de las unidades móviles. Los mismos servicios que hay en los centros libres se llevan a las comunidades y sabes, ahí déjame decirte, hay comunidades que ellos dicen, sí, qué bueno que viene la unidad, pero nosotros ya queremos nuestro centro libre. Y así nos ha pasado en el caso del plan Purépecha. Vamos a tener cerca de 13 centros libres solo en la región Purépecha, directamente en las comunidades. Así que yo creo que no nos vamos a quedar en 2.500, sino vamos a ir más allá. Muy bien, pues te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta mañana. Gracias, Viridiana, por habernos compartido lo que es un centro libre. Invita a las mujeres a que los visiten, a que acudan, a que participen, a que se sumen a este esfuerzo comunitario de los centros libres. Claro que sí, todas las mujeres de México, más que invitadas a participar en los centros libres, pueden consultar la ubicación de su centro libre más cercano si es que no lo han visto en tejedorasdelapatria.mujeres.gov.mx. Y Tejedoras de la Patria, aprovecho para decir que es una red de redes de mujeres que estamos formando también con el respaldo pues, de las mujeres, por supuesto, y aquí en la Secretaría de las Mujeres. Luego podemos platicar de eso. Claro que sí, siempre bienvenida Viridiana Loreley, Coordinadora General de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de las Mujeres. Mira, estamos haciendo una pregunta a nuestra audiencia, pues a propósito del 8M, que ya lo estaremos conmemorando el domingo, y pues les estamos preguntando qué mujer ha marcado su vida o le inspira a seguir adelante. ¿Tú cómo lo ves en tu caso, que también pues has estado de cerca con las luchas feministas y pues de los derechos de las mujeres? ¿Quién te inspira? Por supuesto que sí, yo creo que me siento muy orgullosa de vivir en un momento histórico en donde tenemos a la primera mujer presidenta de México. Quienes estamos viviendo estos tiempos son tiempos excepcionales de la vida pública y me hace sentir muy orgullosa, me inspira todos los días que la mujer más importante del mundo que toma las mejores decisiones en estos tiempos tan convulsos sea nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y por supuesto que yo me voy por ella. Muy bien, muy buena tu respuesta, sí. Gracias. Gracias, Viri. Muchas gracias Una a ustedes. Inspiración a visitar los centros libres, se queda en redes la información. Te agradecemos, nos vemos pronto. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias y nos vamos ahora con otros asuntos. Mire, algo que ha rondado por las redes sociales en estos días son noticias falsas respecto a la supuesta cancelación de reservaciones en hoteles, precisamente a propósito de la época mundialista. ¿Es verdad esto? Bueno, pues nuestra compañera Fernanda Chávez nos cuenta de ello. En redes sociales se difundió la noticia de cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras realizadas por la FIFA y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina y las principales asociaciones hoteleras de la entidad desmintieron. En este contexto, en Canal 11 salimos a recorrer las calles para preguntar directamente en los hoteles si esto es verdadero, y aunque las políticas de estos centros no nos permitieron grabar a los empleados o las instalaciones, ellos y ellas de primera voz desmintieron esas versiones. Además, preguntamos a turistas si consideran a México un lugar seguro y estas fueron sus respuestas. Hasta ahora, sí, hemos tenido grandes momentos hasta ahora. Creo que hasta ahora hemos tenido muy buena experiencia y me parece seguro en cuanto al transporte público. El transporte funciona, los taxis son seguros y la gente. Sí, la gente es en general amable, así que en general diría que es seguro. Hasta ahora está bien, no siento ninguna diferencia, quiero decir, ningún peligro. Sí, así creo que está bien.
A los turistas se les preguntó si recomendarían visitar nuestro país durante la Copa Mundialista. Las respuestas fueron positivas e incluso hubo quien lamentó no poder comprar un boleto para alguno de los partidos. Lo haría si pudiera pagar las entradas, pero sí, lo haría. Creo que la pasión es increíble, es un lugar genial para estar. Claro, sí, no tendría ningún problema con eso. Bueno, estuvimos aquí antes del concierto de Shakira y la cantidad de seguridad parece estar realmente bien planeada. Creo que sí, solo estaré aquí unas horas, pero por ahora se ve realmente encantador y agradable. La gente parece muy amable, nos reciben muy bien y la comida se ve increíble, así que creo que es un gran lugar para visitar, sí. Y mientras tanto, la ruta mundialista no solo es en la cancha. En cuestión de infraestructura, estrategias de seguridad, agenda cultural y obras públicas, se sigue avanzando. Y en la ciudad, 63,000 habitaciones esperan la llegada de turistas. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Yair Maya, 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. La Secretaría de las Mujeres abrió un registro para el Torneo Nacional de Fútbol Mundial Mujeres Libres con el propósito de incentivar la participación de ellas en los deportes en condiciones de igualdad. Inscripciones abiertas hasta el 15 de marzo. En ese mes se van a dar a conocer los equipos seleccionados. El registro de manera presencial, si gustan hacerlo, sí. En los centros libres de los estados participantes hay una página de internet www.mundial-libres.mujeres.gov.mx, torneo organizado en 4 regiones: Norte, Frontera, Occidente, Pacífico, Centro y Sur Península. Las eliminatorias estatales se van a disputar durante los meses de junio y julio. La final se llevará a cabo el 25 de octubre de 2026. Actualizar la información internacional. ¿Cómo estás, Ediberto Martínez? Bienvenido. Hola, ¿qué buenos tal? días. Buenos días, Angélica, Guadalupe. Así es, comenzamos. Se cumplen 7 días de ataques continuos de Israel y Estados Unidos contra Irán. Las bombas destruyeron un estadio de fútbol en Teherán, una comisaría de la policía en Eivan y una estación de televisión en Sanaraj. Más de 100 localidades han sido bombardeadas desde el sábado en amplias zonas del territorio de Irán. Se aprecia en esta imagen. Este jueves, Francia autorizó a Estados Unidos utilizar sus bases militares en la región, lo que fue rechazado por la oposición de ese país. Los ataques provocados que 333,000 personas en toda Asia Occidental hayan dejado sus hogares, así lo informó la ONU. Al menos 84,000 personas en Líbano por los ataques israelíes, mientras que 100,000 abandonaron Teherán, la capital de Irán, hacia zonas menos pobladas. El ejército iraní respondió atacando con misiles distintos puntos en la península arábiga y en Tel Aviv, capital de Israel, y bases de Estados Unidos en la península arábiga. Mientras, el gobierno de Azerbaiyán negó que el ataque en su frontera con Irán fuera cometido por fuerzas iraníes. En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que desde el sábado han atacado 200 objetivos dentro de Irán, sin especificar cuáles eran militares y cuáles civiles. Aseguró que la meta es controlar el espacio de Irán para lanzar bombas desde aviones de guerra. Desde la sede del Comando Sur en Florida, Hegseth negó que la ofensiva militar contra Irán se haya salido de control. Nuestras municiones están llenas, lo que significa que nuestra línea de tiempo está bajo nuestro control. Este jueves, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual de trabajo con las y los embajadores de México en los países de Asia Occidental para abordar las condiciones de las y los connacionales que residen o están en tránsito en esa región. Reiteró que las medidas de seguridad son prioridad para salvaguardar la integridad física y reconoció el buen trabajo que nuestro personal diplomático ha realizado ante la situación que se desarrolla en Asia Occidental. Hasta ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha evacuado a 321 mexicanas y mexicanos por rutas terrestres seguras procedentes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. Ahora nos vamos con Juliana González, analista de la Deutsche Welle, quien nos hablará de la postura europea sobre los ataques a Irán. Juliana, te escuchamos. Un gusto saludarlos desde Berlín. Europa vive días de tensiones diplomáticas y movimientos militares tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Empecemos por ver las posturas que son dispares dentro de la Unión Europea. España es hoy el único país de los 27 que dice con claridad no a la guerra, tal como lo hiciera la oposición española frente al respaldo del país a la guerra en Irak hace 2 décadas. Ese nuevo no tensa la relación con Washington. Trump criticó públicamente a Madrid y amenazó incluso con represalias comerciales después de que éste se negara a ceder sus bases militares. Todo esto en presencia del canciller Merz en el Salón Oval, quien no interrumpió a su interlocutor, el presidente Trump, en defensa de un socio de la Unión Europea, pro-europeo como España, ni intentó cambiar el tema. Frente a la guerra, la postura de la Alemania de Merz es la de no sermonear a sus aliados Estados Unidos e Israel. A la defensa de España salieron la Comisión Europea y Francia, recordando que ningún país miembro puede ser sancionado comercialmente de forma unilateral. Y a propósito de Francia, junto a Reino Unido, Grecia y el día de hoy Italia, enviarán cazas, helicópteros, antidrones y buques de guerra a Chipre tras ese ataque iraní. Londres, que también fue blanco de las críticas de Trump, ha dejado en claro que solo permitirá el uso de sus bases para operaciones estrictamente defensivas. Las preocupaciones europeas, por su parte, tienen 3 frentes claros. El primero, la migración. Naciones Unidas estima más de 275.000 desplazados en Irán y países vecinos hasta ahora en 6 días de guerra. Europa teme un posible incremento de desplazados si el conflicto se prolonga. Segundo, la seguridad interna. Alemania, por ejemplo, reforzó la vigilancia en instalaciones estadounidenses, israelíes y judías, aunque no hay amenazas concretas. El día de hoy, la jefa de la diplomacia europea habló de la capacidad de Irán de exportar el mal, refiriéndose de esta manera a los trabajos de los servicios secretos iraníes con los que se teme puedan atentar contra algún lugar aquí en Europa. Y tercero, por supuesto, la economía, que va ligada a la seguridad energética. Irán ha bloqueado de facto el estrecho de Hormuz, por donde pasa una 1/5 parte del crudo mundial. Las grandes navieras suspendieron por su parte rutas por el Golfo Pérsico porque las aseguradoras se niegan a cubrir cualquier posible siniestro. Y entre divergencias en posturas y similitudes en preocupaciones, yo me despido desde los estudios de DW y hasta pronto. Muchas gracias, Juliana. Seguimos al pendiente. Este sábado en Miami, Florida, convocados por el presidente Donald Trump, se reunirán los líderes de 11 países de América Latina en el lanzamiento de lo que él denominó como Escudo de las Américas. Los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guyana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El objetivo de esta cumbre latinoamericana, informaron las autoridades estadounidenses, es coordinar políticas conjuntas de seguridad en el combate al narcotráfico. Será la primera reunión regional de líderes de derecha que Trump convoca desde que tomó posesión en enero del año pasado. Se enmarca dentro de su política expansionista en la región al tomar la llamada doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 por el presidente James Monroe, bajo el lema América para los americanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al gobierno de Perú por la esterilización forzada y muerte de la mujer indígena Cecilia Edith Ramos en 1997. De acuerdo con la sentencia personal de salud, presionó a la mujer para someterse al procedimiento, mismo que le provocó complicaciones médicas hasta su fallecimiento. Este caso forma parte del programa de esterilizaciones masivas aplicado durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, cuando miles de mujeres, en su mayoría campesinas y de pueblos originarios, fueron sometidas a estos procedimientos sin consentimiento. Hasta aquí la información internacional. Angélica, Guadalupe, buen día. Este escudo de las Américas, Eddie, ¿qué podemos esperar de esta reunión? Bueno, desde el Tratado de Estrategia de Defensa de Estados Unidos que se publicó el año pasado, el 4 de diciembre, vemos que hay un arraigo por parte de Estados Unidos para empezar a posicionar de alguna manera estrategias. Muy bien, pues vamos a seguirla de cerca. Gracias, Eddie. Gracias, que tenemos Gracias, la Eddie, próxima te vemos semana. pronto. Nos vamos a Zapopan, Jalisco, al inicio de la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias con un resumen. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa que continúan las investigaciones para dar con más presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.
Esto a propósito de la muerte de su líder, Nemesio Ceguera, hace casi 2 semanas, luego de un operativo implementado por la Marina con apoyo de fuerzas federales del país. Estas acciones llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional no solo es por una persona específica, lo que se busca es disminuir la violencia en el país. La Fiscalía General de la República confirma que el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, era un campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció graves omisiones en la investigación del lugar y deficiencias en la preservación del sitio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituye a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Mark Wayne Mullin. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, denuncia que al menos 180 niñas y niños han muerto a causa de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Entre las víctimas se encuentran 168 niñas que perdieron la vida en una escuela primaria femenina. El escritor portugués António Lobo Antunes falleció a los 83 años de edad. Fue autor de más de 30 novelas y ganador de galardones como el Premio Camões, principal reconocimiento literario en portugués. Descansa en paz. Leemos las respuestas que nos dieron a la pregunta de este viernes. Gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales. Nuestra pregunta de la semana fue sobre el 8M. Así es, ¿qué mujer ha marcado su vida o bien les inspira a seguir adelante? Gracias a todos por sus respuestas. Elvia Barahona dice: Claudia Sheinbaum Pardo, mi presidenta, y todas las mujeres que han sido luchadoras por las causas nobles. Gracias, Elvia. Cecilia Martínez, yo misma, dice. Karina Arbizu, desde mi abuelita, mi mamá, mis tías, mis amigas, mis colegas, todas ellas han contribuido en mi vida. Reyes Perita, una de ellas dice, es mi hija Xiania y mi mejor amiga Lulú Martínez, un ángel que me acompaña. Sar Castica, las historias de las madres buscadoras, no sé cómo pueden soportar tanto dolor. Gracias, Sar. Paloma Castro dice, Julieta Fierro, descansa en paz. Laura Vázquez, 2952, nos comparte, mi abuela para sus tiempos fue muy valiente y mi madre con esa perseverancia e impulso. Gracias, Laura. Y gracias a todas y todos por su atención y compañía. Nos vemos la próxima semana, aquí estaremos 6 con 6. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales y también agradecemos a Adriana Rodríguez y a Vanessa Salazar por su interpretación en lengua de señas mexicana. Que tenga un excelente fin de semana. Buenos días.